Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oliver y el día de hoy comenzamos un proyecto nuevo. Aquí hay una persona que yo admiro mucho y que personalmente creo que su mensaje debe ser escuchado por muchas personas porque de verdad he visto el crecimiento que tiene sobre las personas que lo escuchan. Y el objetivo de este podcast, que no tiene nombre aún porque pues no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué nombre queremos, sino que hasta que nos llegue la idea así de la nada, pues eso sería lo mejor para que sea lo más auténtico. Y a través de este podcast yo quiero tomar ciertos temas místicos y de psicología, donde el propósito sea que tú como audiencia te quedes con algo importante y lo puedas aplicar, ya sea a tu emprendimiento, a tu vida, a tu familia, y que puedas nutrirla, avanzar o enfrentar cualquier problema que tú tienes. Así que, sin más, pues le presento a Jorge. Jorge, que está aquí conmigo, ¿puedes saludar? Sí, claro. Muchísimas gracias, Oliver, por la invitación. La verdad, a mí me encanta unirme a proyectos. Me encanta ahorita lo que dijiste de que no tiene nombre, está chido para que salga lo que tenga que salir. En especial de hace un tiempo para acá, me uno a los proyectos que tienen corazón, que tienen esa parte. No importa si van iniciando, si no han iniciado ni siquiera o si ya van súper avanzados, pero que tengan eso. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo antes que nada, no quiero meter tanto en nuestros temas personales, pero creo que sí es importante que el que nos escucha sepa, pues, de qué lado más la iguana, ¿no? O sea, de que si estás hablando de un tema, pues, cabrón, este güey, ¿por qué me lo cuenta, no? Entonces, me gustaría mucho que platicaras qué estudiaste, a qué te dedicas actualmente, qué proyectos tienes, para que la gente se dé una noción de quién tengo yo enfrente. Ok. En resumen, bueno, soy psicólogo de profesión. Algo que no me gustó mucho de la universidad, a pesar de ser muy buen estudiante, era que era muy poco enfocado en los resultados. O sea, era como que mucha teoría y poca resultados. Como dicen por ahí, mucho tilín tilín y nada de paletas. Entonces, la vida, digamos que le pedí a la vida tener como un enfoque más de resultados y me fue llevando hacia diferentes proyectos en donde empecé a enfocarme en la formación humana, pero enfocada en las ventas sobre todo. Es decir, yo desde que tengo uso de razón, o sea, nunca he tenido un sueldo. Entonces se me formó mucho en esa parte de resultados y de formar empresas, emprendedores, vendedores, gerentes, directores, hasta inclusive socios, para poder garantizar los resultados de una empresa. Entonces, digamos que combino, me gusta mucho siempre, me ha gustado mucho los temas así como místico, espirituales, raros. De hecho, desde que empezó el internet para mí fue el paraíso porque ya me dormía a las 3 4 de la mañana, empezaba investigando sobre algo psicología y terminaba encontrando el arca de Noé, ya sé dónde está, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso empecé a meterme mucho y resulta que hoy en día combino todas esas técnicas que mucha gente las ve de una manera muy romántica a veces, como mucha teoría también, y las enfoco mucho en los resultados. Hoy soy terapeuta, doy cursos de temas como numerología, tarot, sanación emocional, cosas por el estilo, y de una manera natural me empezaron a buscar mucho emprendedor, empresas, hoy en día asesoro a algunos emprendedores, empresas también, en cuanto a capacitación y a que hagan su negocio desde su esencia. Y pasan cosas bien mágicas, inclusive personas que de repente a través de lo duro que son la salida a la calle, estrategias y todo, logran un resultado, pero cuando tienen un enfoque más hacia su esencia, resulta que se conectan con algo que podría llamarse mágico y empiezan a generar resultados que a veces nunca habían generado. En resumen. ¿Estos empresarios que tú ayudas son de distintos nichos? O sea, ¿son de todo? Sí, son de distintos. Curiosamente, no sé por qué, pero la mayoría son el tema de la belleza o del cuidado personal. Pero sí, o sea, de cualquier nicho, o sea, desde seguros, desde cuestión de... He tenido experiencia en cuestión de idiomas, en la parte de belleza, en la parte de cursos, cosas por el estilo, pero prácticamente de todo. Entonces, en resumen, ¿cuánto tiempo llevas formando personas o dando terapia a las personas? Digamos que llevo 16 años desde dando clases de universidad, formando personas, y la formación no me refiero a dar cursos, o sea, formación es acompañar a la gente
hasta que llegue a un resultado, o sea, hasta llegar a ser gerente, director de una empresa o llegar a cristalizar un nuevo negocio. O sea, no solo es capacitación. Entonces, dando terapia, ya más de lleno son como unos 4 años más o menos, pero desde la formación, desde hace un buen rato, y siempre combino estas técnicas. De hecho, no hay mucha gente de repente me pide como un método, ¿no? Me dice, oye, ¿y tú cómo trabajas? Híjole, pues es que necesito conocerte, necesito saber tu esencia para ver, porque cada caso es muy particular. Ok, muy bien. Entonces, para que yo tenga un negocio y así, no te puedo decir, ven a mi negocio, te deposito y ya, o tengo que pasar un proceso. Ah, no, si quieres puedes depositar y no hay ningún problema. Y ya no hay problema. No, exacto. Es que, mira, algo que yo he descubierto con el tiempo, igual no estoy diciendo que sea la verdad, pero veo que resulta bastante. Para mí es muy diferente cuando tú haces algo simplemente por negocio. Da resultados, sí da resultados, pero la verdad, el ambiente de repente es muy impersonal, es muy, inclusive hasta tenso. O sea, me ha tocado capacitar a negocios muy grandes, muy grandes, pero donde solamente buscan un resultado y punto, ¿no? O sea, no es importante tanto el desarrollo y no me ha quedado un muy buen sabor de boca. O sea, no me gusta, no es parte de mi esencia. Solamente, inclusive hay empresas que te pagan por 2 horas de capacitación lo que mucha gente gana en 2 meses. Entonces, como negocio es muy bueno, pero no me gusta. Entonces, lo que yo he descubierto en mi caso, que funciona mucho, es que cuando hay una verdadera empatía, es decir, imagina, tú eres un emprendedor y me gusta tu proyecto, me caso con tu proyecto, o sea, te lo compro porque me encanta, entonces ahí se genera una empatía y es diferente, ¿sí? Porque cuando la empatía precisamente parte desde un empate en alguna circunstancia. Entonces, cuando pasa así, digamos que lo disfrutas, cada resultado que va saliendo te motiva al siguiente nivel y así sucesivamente, y es como yo trabajo, o sea, entonces por ello no, ni siquiera me anuncio como de, ay, soy facilitador o terapeuta o coach de negocios, no tengo un anuncio como tal, porque siempre es con gente con la que ya voy conociendo, gente afín. Normalmente es gente que o la traté en terapia, o ya tomó varios cursos conmigo, o ha visto mi canal de YouTube. Ayer por ejemplo me llegó una chava con esta cuestión de negocios y me dice, ya llevo 2 años viéndote en YouTube, ¿no? Hasta que se me hizo conocerte. Pero así pasa, o sea, sobre todo gente que esté muy abierta a estos temas. La gente que busca así como solamente una asesoría para un resultado, no me late mucho. Yo genero mucho el ambiente de comunidad. A mí me gusta mucho eso. Muy bien. Pues antes de que nos desviemos un poco del tema, porque la verdad creo que ese es para un solo capítulo, yo te quería juntar hoy para preguntarte acerca de algo en particular. Uh-huh. El tema de hoy es ¿qué es el tarot? Y esa es la primera pregunta que yo te hago. ¿Qué es el tarot? Ok. Lo voy a decir desde mi perspectiva porque hay un montón de teorías y un montón de perspectivas. El tarot, para empezar, no hay alguien que te pueda asegurar realmente qué es, porque pareciera como si hubiera aparecido así de repente en la humanidad y quién sabe quién lo creó, quién sabe qué. Lo que sí se ha visto, y creo que todos los tarotistas estarían de acuerdo conmigo, es que te habla del orden de la vida, ¿sí? Eso sí, yo creo que todo el mundo te lo diría. Es como todas las posibilidades que puede tener la vida, porque hay una geometría sagrada, hay un orden divino. O sea, no, este universo fue creado con una firma, y esa firma es de Dios, llámale como tú quieras. Y el tarot, digamos que la persona que lo haya creado, o lo haya bajado, no sé, es como plasmar 22 arcanos, se llaman así, que son arquetipos, que son moldes en los cuales cualquier persona podemos caer, cualquiera. O sea, si tú ahorita me platicas un poquito de qué estás viviendo en tu vida, te lo puedo representar perfectamente con un arcano. Entonces, lógicamente, esos arcanos te hablan de generalidades. Ya las particularidades, por ejemplo, se ven con arcanos menores, que te hablan de circunstancias más específicas. Por ejemplo, imagínate que ahorita estás pasando, no sé, una persona, un proceso muy doloroso por una muerte. Entonces, perfectamente te puede decir, no sé, la muerte, esto es esa carta, ¿no? Que te habla de ese dolor, o por una separación, o porque lo corrieron del trabajo. Entonces, ese arcano te dice cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo va a terminar, si fluye.
Y el arcano menor, que son 56 arcanos, te habla como de algo más específico que está viviendo la persona en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor tiene ese dolor por esa situación y va a empezar así, va a desarrollarse así, va a terminar así, pero ahorita, por ejemplo, tiene problemas de malos entendidos. ¿Sí? Ese es un arcano menor. Entonces, el tarot son 78 posibilidades, por así decirlo, que inclusive parten del árbol de la vida, que aquí lo tengo precisamente. El árbol de la vida, no, tampoco saben quién lo inventó ni nada, pero aparece en casi todas las pirámides del mundo, desde hace miles de años, y no saben qué es, pero resulta que los que han estudiado ven que en esta geometría se puede generar toda la vida. O sea, aquí están todas las posibilidades. Y curiosamente, si tú unes todos estos puntos, son 78. Que entonces son los 78 arcanos. Oye, pero no hay una manera de saber más o menos quién lo inventó, porque según yo leí, unos le echan la culpa a los gitanos, otros a los egipcios, otros a parte de Francia. O sea, bueno, y según lo que yo he investigado, es como una orgía de culturas que han generado el tarot. Mira, y cada uno tiene como su forma de manejarlo, entonces... Sí, así es. Mira, fíjate bien. El tarot, para que se llame tarot, porque hay gente que lo confunde con otras cosas, ¿cómo se llaman? Los oráculos de los ángeles y eso. Hay gente que hay gente, ¿no? Que puede decirle eso tarot, porque ven cartas o algo así, o ven símbolos. El tarot, para que sea tarot, tiene que tener 22 arcanos mayores. Aunque no tenga los 56 menores, no hay problema. Y las diferentes versiones, el tarot de Marsella, el que tú quieras, en los 56 menores pueden ser diferentes. Eso no hay ningún problema, o sea, cada uno tiene diferencias. Pero así ahorita, aventurándome a decir quién lo inventó, te puedo decir quién lo inventó. O sea, pero que quede muy acá entre nos, porque sí. En resumen, a nosotros nos crearon unos dioses con D minúscula, ¿sí? Es decir, en realidad son son extraterrestres que vienen de otro planeta llamado Nibiru, ¿sí? Que precisamente ellos vinieron a poner, es una historia muy larga, pero todos los Prometeo, o sea, todos los dioses Quetzalcóatl, todos los dioses que existen en toda la humanidad, de todas las, son los mismos. Uh-huh. Si tú investigas los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses mayas, los dioses del Perú, los dioses de todos lados, son los mismos. La misma historia. Te platican exactamente los mismos dioses, hicieron lo mismo, le enseñaron lo mismo, todo lo mismo. Y estos seres, por así decirlo, ellos nos implantaron precisamente hace bastantes miles de años, un gen para poderse comunicar con nosotros. Si tú te fijas, cuando las pirámides el otro estaba viendo un dato que son bloques que ni siquiera podría cargar ninguna grúa de hoy en día. Y esos bloques no los trajeron de ahí, por ejemplo, de Egipto, sino que pudieron haber traídos de miles de kilómetros. Entonces es imposible poder trasladar algo así. Y si tú quisieras meter una hoja de papel entre cada uno de las uniones, no podrías meterlo. Entonces ni siquiera tienen algo que los una, como hoy el cemento, cosas por el estilo, nada. Entonces los científicos no se explican y hacen sus teorías, pero digamos que estos seres dejaron toda esa filosofía. Una de ellas es el tarot, la numerología, la astrología, las matemáticas, todo este tipo de cosas. Y por eso es como no hay un creador. Pero podría decirse que empezó en el Egipto. Empezó más bien un poco más en Sumeria. Sumeria, sí. Okay. Si investigan un poquito de Sumeria, de sus orígenes, van a ver cómo inclusive ellos desde aquel entonces ya hacían operaciones que hoy en día se hacen, como, o sea, con tecnología. Puedes ver un montón de jeroglíficos donde se ve herramientas tipo láser, herramientas tipo Wi-Fi, inclusive. Busquen mucho sobre Sumeria. Y van a ver que los jeroglíficos que tienen se ven esos dioses que eran un poco más altos que nosotros, como gigantes. Inclusive la Biblia lo dice. Dice que los ángeles bajaron del cielo para aparearse con las personas de acá y crearon los primeros grandes héroes, que son todos los héroes que conocemos como tipo Aquiles y todos ese tipo de héroes, ¿no? Entonces todos ellos existieron en realidad. Y ahí lo puedes ver, se ve, por ejemplo, hace, no sé, tablillas sumerias de más de 25,000 años y se ve perfectamente el sistema solar.
¿sí? O sea, se ve perfectamente el Sol, todos los planetas, qué tamaño tienen. En esas tablillas sumerias vienen perfectamente descrito cómo llegaron ellos, atravesaron cada uno de los planetas, lo describen, dicen cómo llegaron a la Tierra, absolutamente todo. Entonces pueden investigar buscando tablillas sumerias. Eso fue descubierto hace apenas un poco más de 100 años. Entonces por eso no es algo como tan conocido, ¿sí? Ok. Pues esa es una pregunta que te quiero hacer más adelante, pero entonces vamos a empezar a dividir el tarot. Según yo, hay dos maneras de leer el tarot. Una es la esotérica, que es donde como que el tarot confronta a la persona consigo misma. O sea, no es como que yo te esté diciendo las cosas, sino que el tarot te confronta a lo que tú piensas o lo que tú estás sintiendo en ese momento. Y son cosas que tal vez ya sabías, pero te estás haciendo bien pendejo, o no sabías por ciertas circunstancias. Y la otra, que no me acuerdo precisamente el nombre, es cuando el tarotista empieza a ver, por ejemplo, si tienes un anillo de matrimonio, si tienes ciertas cosas que puede descifrar, y ahí creo que es más algo mental. Entonces me gustaría que tú expliques cómo funciona el tarot, o sea, perfecto. ¿Por qué empieza la persona a adivinar sobre el futuro de la persona? ¿Es el futuro? ¿Es su presente? ¿De qué trata? Mira, fíjate, aquí pongan mucha atención porque les voy a decir algo que muy probablemente, bueno, yo no lo he escuchado a ningún tarotista, les voy a hablar de algo muy particular. Yo llevo 16 años trabajando en la formación del ser humano y como que va sacando ciertas conclusiones. Yo no solo me baso en el tarot, ni siquiera me llamaría yo tarotista, porque yo manejo muchas técnicas desde física, cuestiones de física cuántica, psicología, un montón. Entonces, a veces cuando tú ves una herramienta desde muchas perspectivas, como que entiendes muchas cosas. Fíjate bien. Imagínate que sí existe el multiverso, porque sí existe. Entonces, en este momento hay un Oliver que está en su casa rascándose la panza. Hay otro Oliver que en este momento está en una empresa trabajando como Godín. Y está este Oliver y está otro de mejor versión, ¿sí? Entonces, a nivel general, hablando, ahorita hablo del tarot, pero quitando el tarot, las preguntas que tú le haces a la vida te llevan o a la versión más jodida o a la versión más chida, en general. O sea, si tú, por ejemplo, te despiertas en el día y dices, ay, ¿por qué me pasa esto a mí que no tengo dinero? Te va a dirigir esa pregunta hacia niveles inferiores. Porque con la misma pregunta estás diciendo, soy una víctima. Con la misma pregunta estás diciendo, yo no tengo control de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y te la pongo más fácil. Imagínate que, no sé, tu novia te dice algo así como de, oye, ¿será que te amo o no? O sea, ya con la pura pregunta tú dirías, a ver, espérate, ¿qué? ¿Cómo? Así. No sé, estoy pensando el último mes si realmente o sea, pues dirías no. Entonces es lo mismo. En la realidad, si tú haces preguntas, el universo siempre te va a contestar. Cuando tú cambias las preguntas de una manera más responsable, es decir, que quieres buscar allá, entonces, por ejemplo, preguntas, ya cambia la pregunta, ya no es como de ¿por qué me pasa esto a mí? Sino preguntas, ¿qué necesito aprender de esto para poder evolucionar? Fíjate la diferencia. Por ejemplo, entonces me despierto en el día y digo, puta madre, no tengo un solo peso. ¿Para qué me pasará? Ah, ya sé. Para ser más creativo, para buscarle por otro lado, para poder, no sé, atreverme a hacer algo que no he hecho. Y siempre vas a ver que sin usar el tarot, te vas a dar cuenta de que la respuesta llega y te dice, o sea, siempre es, me estoy haciendo pendejo en algo. Pero, o sea, ese tipo de preguntas se aplican al tarot. Sí, si claro, exacto. A eso ahí voy. También es algo que yo te quiero preguntar. ¿Qué preguntas pendejas te hacen al tarot? Porque yo sé que tú y mucha gente que se dedica a esto saben las preguntas pendejas que les hacen y que no deberían de hacer. Exacto. Porque la gente no entiende. Mira, exactamente a ese punto voy. Si tú haces preguntas, hay dos tipos de preguntas. O sea, yo divido al tarot de dos maneras, muy simple. Una en la cual eres un cero. Por ejemplo, eres la carta cero es el loco. Ahorita que la encuentres se les enseño. Pero gente que es cero, ¿qué es? Gente que cree que es víctima de las circunstancias, que alguien mal está haciendo algo. De hecho, si tú te metes a un grupo de Facebook de tarot, vas a ver que el 99% de las preguntas son, ¿qué está pensando en mí mi ex?
embarazó a otra, pero ¿será que querrá regresar conmigo? O sea, así como cosas que son metiches, cosas que son que crees que no están bajo tu control. Por ejemplo, ¿cómo me va a ir con tal cosa? Por ejemplo, te voy a decir una pregunta de esas pendejas que me han hecho. Una persona un día pregunta, ¿no? Quería preguntar al tarot, oye, quiero preguntar, es que de verdad me da mucha risa. Quiero preguntarle al tarot si mi libro que voy a hacer se va a convertir en bestseller. ¿Sí? Entonces le pregunto, oye, ¿y cómo se llama tu libro? No, ni siquiera se me ha ocurrido el nombre ni nada, pero pues pregunto para ver si lo hago o no lo hago. Empiezo a redactarlo, ¿no? Exacto. Entonces mucha gente usa el tarot para, ay, no, déjame ver si lo hago o no lo hago, si me aviento o no me aviento, para no hacerse responsable, ¿sí? Y el tarot no es para eso. El tarot, como yo lo uso, es precisamente, fíjense bien, aquí está el loco, que es una carta que nos representa el dejarte llevar por las emociones, tal cual, ¿sí? Y cuando tú te dejas llevar por las emociones, ¿qué te dicen tus emociones? Que el otro tiene la culpa. Siempre, ¿cierto o no? O sea, si te sientes mal, inmediatamente buscas quién es el culpable. ¿Quién te hizo sentir? Ha de haber sido López Obrador, saludos López Obrador, ha de haber sido mi mamá, fue que no me dejaron la herencia, mi novia, tal. ¿Sí? Cuando te dejas llevar por las emociones. Pero cuando tú te conviertes en un uno, que es el mago toma la varita, ¿sí? No sabe qué va a pasar, no sabe qué va a hacer, tiene ahí una mesa donde tiene todos los elementos y no están ordenados. Pero él sabe que tiene infinitas posibilidades, por eso el mago tiene precisamente, en la cabeza tiene un símbolo de infinito. No sabe qué va a pasar, pero dice, yo a través de lo que digo, lo que pregunto, lo que hago, yo voy a esa realidad la voy a hacer. Entonces, para mí hay dos tipos de tarot, simplemente. No es que haya diferentes tarot, el tarot siempre es el mismo, sino que hay dos tipos de forma de abordarlo. La forma hollywoodense, comercial, que todo mundo quiere, que es, quiero preguntarle al tarot quién es el culpable de mi vida, ¿sí? Si está pensando en mí, si no está pensando en mí, si me está engañando, si no me está engañando. ¿Y qué crees? Vamos a suponer que en tu realidad realmente esa persona no te está engañando, pero como lo preguntas, entonces te lleva a una realidad del multiverso en donde sí te engaña. ¿Sí me explico? Yo ahí también... Es una pregunta que te quería hacer. ¿Por qué funciona el tarot? O sea, yo, por ejemplo, mi hermano practica el tarot y él tiene un vecino que le pregunta, ¿no? Y le paga bien, le da unos 500 pesos, no sé cuánto cobra un tarotista. Pero le pregunta ciertas cosas y vuelve con él porque le atina. O sea, le dice, ¿sabes qué? Tu novia ahorita te va a engañar, bla, 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 o vas a conocer el amor de tu vida, por ponerte un ejemplo. Y la persona vive esa cosa, eso que le dijo mi hermano. Y yo le digo, pues yo no estoy seguro, pero ¿es porque mi hermano acertó o es porque se lo dijo y como tú dices empezó a sincronizarse con eso o qué sucede? Mira, fíjate, te voy a dar mi perspectiva. El tarot te va a leer la línea del tiempo que tú le preguntes. O sea, hay varias líneas del tiempo. Hay una línea del tiempo donde está Oliver, donde este podcast lo conoce un montón de gente. Hay una línea del tiempo donde no pasa nada, ni siquiera lo subes, aquí se queda. Y hay otra línea del tiempo donde, no sé, se va la luz o algo, o se extrañan las cámaras, no sé, ¿sí? Entonces, todas existen. ¿Sí queda claro? Entonces, sí. Con la pregunta, el tarot te va a responder la que tú le estás preguntando. Entonces, ¿cómo me harás una pregunta para mantenerte en la misma realidad? Más o menos pensando igual, o sea, como de, por ejemplo, una pregunta sería, ¿nos van a ver mucha gente, sí o no? ¿O va a ser popular? Pues eso es como la misma, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, preguntas algo más interior que te va a llevar a una evolución, es ¿cómo hago para que este podcast realmente llegue a la gente indicada? ¿Sí me explico? Antes de empezar me decías y yo estoy de acuerdísimo con eso, o sea, la verdad, yo tengo la fortuna de casi todos los días recibir mensajes de gente que me dice cómo un video cambió su vida, o sea, de los que he subido, y algunos son de hace 2, 3 años, y los videos que yo tengo, lo máximo que tienen de vistas son 6,000, 7,000, y te estoy hablando de videos que subí hace 3 años, ¿sí? Pero esos videos
me mandan mensajes así larguísimos de no, me cambió esto y antes estaba así y ahora sí, o sea, cambios muy profundos, ¿no? Entonces, precisamente, si yo le pregunto al tarot, oye, ¿cómo puedo hacer el podcast para que este podcast realmente se convierta en algo significativo para la gente? Entonces ahí muy probablemente te va a decir una realidad en la cual tienes que mejorar tú. O sea, ¿Sí me a explico? decir, haz más a la semana, o sé más expresivo, Puede ser, o cualquier puede cosa, ser, ¿no? o te puede hablar sobre un miedo interno que tienes, Ok. o te puede hablar sobre algo que has estado postergando. Pero si tú simplemente le preguntas, ¿va a ser popular o no? Te dice sí o no. O sea, te dice, pues sí, más o menos, o esto, o lo otro, y punto, ¿no? Y entonces, Y para si mí... es un no, pues ya digo, no, pues no lo hago. Exacto. Ah, fíjate, ese es un tema muy interesante. Porque para mí, precisamente el ser mago no es preguntarle al tarot si sí o no. Yo no le hago preguntas al tarot si sí o no. Le digo cómo, le pregunto cómo. Porque yo soy creador de mi realidad. Entonces, no importa que de 10 cartas que salgan, 9 me digan, va a estar bien jodido. ¿Sí me explico? Okay. Mientras yo le pregunte cómo yo soy el mago, el creador de mi realidad. Es decir, puede ser que me diga, no sé, yo pregunte sobre, no sé, algún curso que voy a dar, ¿no? Y entonces pregunte y salga todo mal, ¿no? Sale la torre con la muerte que invertida, no sé cuándo, ¿no? Y entonces, pero yo ya decidí hacer ese curso. Entonces, más bien, al salirme eso, yo veo el cómo sí, no el cómo no. Por ejemplo, muchas personas de repente o tarotistas hacen algunas de las tiradas más comunes que pide la gente, ¿cuál crees que son? ¿Te Las refieres? preguntas. Me va a ir bien en el amor, voy a tener dinero. Siempre amor. O sea, yo creo que el 80% de amor. Luego el dinero y ya después todo lo demás, ¿no? Pero casi siempre es el amor. Entonces, hay una tirada, por ejemplo, que puede ser de vínculo, en donde te dice cómo está una persona, qué piensa una de la otra, qué siente del otro, que bla, bla, ¿no? Y entonces la mayoría de la gente, si ve una tirada de ese tipo y ve que el otro, por ejemplo, yo veo que mi pareja, no sé, está dudando, está con conflictos internos, cosas del pasado, repitiendo un patrón, entonces ahí diría, no, entonces no sigo. Bye, adiós. Pero resulta que, por eso te digo que no es solo el tarot, sino conocer más de la vida. Resulta que todas las experiencias que tenemos vienen a enseñarnos algo. Entonces, si yo evito esa circunstancia, ¿qué crees que va a pasar si yo me voy? O sea, a lo mejor no vas a vivir la experiencia de... Ajá, ¿y qué crees que va a pasar? La voy a tener que repetir. Entonces, ¿por qué crees que a la gente se le repite el patrón? Se le repite. Yo he conocido a gente que lleva 7 divorcios. ¿Y qué crees que te dicen? Lo mismo siempre. No, es que me fui del primero porque me robó y me engañó. ¿Y el segundo qué crees? La robó y le engañó. ¿Y el tercero qué crees? La robó y le engañó. ¿Y el cuarto qué crees? La robó y le engañó. La engañó ¿Sí y le robó. Ajá, ya le cambió un poquito. ¿Sí? ¿Me explico? Pero entonces, ¿cómo formulas una buena pregunta al tarot? Por ejemplo, yo tengo una novia y siento que me está engañando. Ajá. Debería preguntarlo. A lo mejor no me está engañando, pero yo lo siento. Ajá. Entonces ya consentirlo y preguntarlo, ¿va a pasar? No es que vaya a pasar. Pero si tú te pones en esa... No es literal que porque le preguntes al tarot ya va a pasar. Pero te estás poniendo en una posición de frecuencia en la que puede pasar o en que no pase no vas a ser feliz. Porque con la pura pregunta ya está bien pendeja y entonces te está hablando de tu nivel de conciencia. Okay. Pero si yo pregunto, fíjate, si yo sé que una relación es un espejo y que depende de mí, no de la otra persona, entonces ¿qué preguntaría? ¿Cómo yo puedo ser la mejor pareja para quien sea? Uh-huh. Puede ser para mi pareja o puede ser para cualquier persona, ¿sí? Entonces, si me interesa en este momento mi pareja y quiero conservarla, entonces puedo hacer preguntas como ¿cómo puedo convenirle más a mi pareja? ¿Cómo puedo yo ser una persona interesante para ella? ¿Cómo puedo ser más divertido? Dependiendo de lo que estés viviendo. O sea, yo, por ejemplo, no sé si el tarot tiene como ciertas circunstancias en donde no deberías ni usarlo. O sea, donde dices, es muy pendejo convocar al tarot para esto, consultar a mi mazo para esto. Sí considero que hay preguntas como pendejas, pero porque precisamente renuncias a esa parte de tu ser creador de tu realidad. Cuando tú renuncias a esa parte, sea lo que sea que te conteste el tarot, no creo que te lleve a muy buen puerto, ¿sí? De hecho, inclusive, si tú, esto sin juzgar, pero
es algo que me lo he visto muy repetidamente, es que muchas personas que van al tarot y van con un tarotista, primero yo le digo a la persona, ¿cómo viste tú a la persona que te dio el tarot? Que te leyó. Entonces, no, pues caótica. Una vez una me dijo, no, pues una casa bien horrible. Y luego mientras me leía el tarot le estaba diciendo, a ver, tu hijo de la chingada, no sé, cosas así. Y tú dices, pues como que no creo que sea una persona que te vaya a orientar mucho, porque también influye la persona que te lee el tarot. Es como si vas al nutriólogo y está gordo, o es como si vas a educación física y el profe está gordo, o sea, cosas que se contradicen. Se llama congruencia, simplemente. Ajá. Digo, nadie va a ver perfecto, yo no soy perfecto ni nada, pero digamos que cuando tú ves a una persona que es proactiva, es un mago de su vida, aunque le pasen cosas, o sea, continúa, y está creciendo, evolucionando de muchas formas, es muy diferente a ver una persona que simplemente lee el tarot porque pues le das 3 pesos, ¿no? O algo por el estilo. Ajá. Entonces, digamos que la intención es lo pendejo del tarot. Okay. El tarot te va a contestar lo que tú le preguntes. Si quieres saber si te engaño o no, sí, bueno, ahorita te contesta. Si quieres saber si te va a ir bien en este mes, también te va a contestar. O sea, la pregunta que quieras. Para el tarot es neutral. Igual el universo igual. Ajá. Si tú le preguntas cualquier cosa, te lo va a contestar. Solo antes yo te recomendaría que pienses para qué lo estás preguntando. ¿Estás en modo 0, loco, por tus emociones? ¿O estás en modo 1, mago, que tienes objetivos, quieres lograr algo y entonces quieres que el tarot te haga conciencia de algo que no estás viendo? Digamos que en resumidas cuentas, yo utilizo para eso el tarot, para que me diga o me ayude con la gente que yo lo utilizo, cosas que la persona no está viendo. Por ejemplo, si eso lo aplicáramos en psicología, necesitaría unas 2 años de terapia. Y el tarot a veces con una sola tirada ya te dice perfectamente eso. Ahí es otra pregunta que te quiero hacer, que no sé si te va a poner contra la pared, porque pues eres psicólogo y eres tarotista. O bueno, no te gusta llamar tarotista. Uso el tarot. Usas el tarot. Yo veo que muchos psicólogos preguntan, o piensan que está mal acudir al tarotista, uh-huh, y no al psicólogo. Uh-huh. Yo investigué y dice que el tarot probablemente ofrece un medio práctico para cierta terapia con las personas que de alguna forma están fuera de los sistemas más ortodoxos o más formales, como ir a una terapia. Uh-huh. Pero ahí yo te pregunto, ¿está mal acudir a uno o al otro? ¿O qué diferencia puedo esperar yo de ir con un psicólogo a preguntarle al tarot? Uh-huh. Mira, no se trata del tarot ni del psicólogo, ni de la psicología, sino el cómo lo hace. O sea, hay tarotistas muy buenos, hay psicólogos muy buenos, yo he conocido psicólogos que no usan tarot ni ninguna de estas técnicas, son muy buenos, que dan resultados. Digamos que no es la técnica, es quien la hace. ¿Sí me explico? Es como creer que si alguien trae un balón de fútbol y juega fútbol, ya es Messi. Uh-huh. No, está Messi y están todos los demás. Entonces es más bien remitirte a los resultados. Por ejemplo, casi siempre los buenos terapeutas, tarólogos, lo que le llames, se dan por recomendación. Uh-huh. Sí, de hecho, la mayoría, yo he escuchado muchos casos que esa persona no tiene ni página de Facebook, a veces nada, y está lleno, pero fíjate bien, va a depender de cuál es el resultado que tú buscas. Hay gente, por ejemplo, hace poquito una persona que está muy desesperada en la parte, por algo que le pasó, muy desesperada, le pasó una tragedia muy fuerte, de esas que a poca gente le sucede. Entonces, lógicamente, esa persona que quiere una respuesta ya, así rápida, ¿sí me explico algo? O sea, no quiere tomar conciencia, al contrario, quiere evitar esa toma de conciencia. Entonces, va a ir esa persona hacia gente que le dé respuestas de lo que ella quiere escuchar. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, sigue con vida, no sigue con vida, voy a tener el dinero, no lo voy a tener, ese que me robó, lo voy a recuperar o no lo voy a recuperar. Me explico, porque está desesperado. Entonces va a ir con gente que hace eso. Uh-huh. ¿Sí? Inclusive hasta gente que puede hacer rituales para forzar esas situaciones. Pero aquella persona que quiera realmente tomar conciencia no va a ir con ellos.
va a ir con otro tipo de terapeutas, con otro tipo de tarólogos o lo que sea. Entonces no es tanto si es bueno o es malo, sino cuál es el resultado que tú buscas. O sea, qué es lo que estás buscando. Es igual que, por ejemplo, en los médicos es muy claro. O sea, si tú vas con el médico general y resulta que tienes una cosa gastrointestinal, entonces si él va a tener un cierto alcance y te va a decir, mira, tómate esto, pero si no te hace buen efecto y vamos a hacerte unos estudios y ya es algo más específico, entonces te va a mandar con el gastroenterólogo. ¿Sí me explico? Y si no con el traumatólogo y si no con el dermatólogo, ¿sí? Dependiendo. Entonces, digamos que en todo esto, lo que yo más recomendaría a la gente que se dedique a esto es como que se especialice en algo y ahí le de lleno, porque o sea, nadie puede ser bueno en todo. ¿Me explico? O sea, yo creo que el personaje más maravilloso en ese tema es el Da Vinci y ni él lo logró. O sea, sí me explico, pero es como no es malo ni bueno, sino es qué resultados es lo que busques. Yo hace rato me llamó mucho la atención lo que dijiste de los alienígenas que vinieron y sembraron la semilla o las pirámides y todo esto. Pero, o sea, influye mucho lo que yo creo para ser bueno con las cartas. Influye mucho si soy católico, si soy ateo, si soy, creo en los alienígenas. Si tú preguntas o si tú lo haces, ¿a qué te refieres? En las dos formas, si yo lo practico y si yo voy a preguntar. Porque, por ejemplo, también esa es otra pregunta. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al tarot? Y a pesar de eso, sobrevive, ¿no? O sea, ha avanzado muchas generaciones, pero me ha tocado en pedas en las que yo estoy con mi hermano acá, que saca las cartas y la gente en la mesa se asusta. Es como de, güey, ¿por qué sacas eso? Es como si sacaras una pistola, una ouija o no sé, ¿sabes? Sí. Y pueden tener ahí su cristal, su mota, su acá, pero no, güey. Sacaste las cartas. Así. A ver, todos, esto es un asalto. Traigo unas cartas. Algo así. Sí. ¿De dónde viene ese miedo? O sea, yo me imagino que hace mucho también a la gente la quemaban viva por ciertos libros, ciertos acá. O sea, a la gente que leía el tarot la quemaban. ¿De dónde surge? Mira, muy buena pregunta, muy interesante. Primero, viene de ese inconsciente colectivo, lo que tú dices, de que precisamente esa gente de hace siglos la quemaban y todo eso, ¿no? De hecho, en cierta manera todavía te siguen quemando, o sea, aquella gente que no cree, ¿no? O sea, no literalmente, pero sí hablan mal o te sacan, ¿no? Pero, sobre todo, yo te voy a dar mi versión, ¿sí? Surge de que el tarot te va a revelar la verdad. Entonces, curiosamente, nadie quiere saber la verdad. Porque si sabes la verdad, ya no hay vuelta atrás. Pero puedes tener la verdad. Porque mucha gente te dice que la verdad solo la sabe Dios o la verdad. No, sí existe una verdad. O sea, pero no me refiero a esa verdad total. O sea, me refiero a la verdad de tu vida. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú estás con una, no sé, una relación de pareja que no funciona. Entonces, ¿tú qué quieres saber? Pues que el otro te engaña, que la otra persona te hace, no sé cuánto. Y el tarot resulta que te dice que tú eres una persona inmadura. ¿A quién le gusta saber eso? No, pues no. Nadie. Entonces el tarot, a eso me refiero, o sea, te va a decir una verdad, no la verdad, sino te va a decir una verdad sobre lo que tú estás viviendo en realidad. Entonces a nadie le gusta eso, a todo mundo, inclusive se ven memes por ahí de que de repente va alguien con el psicólogo y le dice el psicólogo, ¿no? No, pues tú eres el responsable y todo, y no, le pago más para que me diga que el otro es, ¿no? O sea, toda la gente busca que el otro. Entonces de alguna forma sabemos, en el inconsciente colectivo y nuestro inconsciente, sabemos que se nos puede revelar algo que es verdad. Entonces todo el mundo tiene miedo a eso. Yo cuando una persona me quiere hacer una pregunta para el tarot, le pregunto, ¿estás dispuesto a que lo que te conteste a hacer acciones en referencia a eso o solo es por curiosidad? Porque yo por curiosidad, yo no trabajo. Yo no. Ve con otro tarólogo, porque mucha gente literal, solo cobra por preguntas. O sea, por ejemplo, no sé, 500 pesos, 3 preguntas. Y las que sean, yo no. De hecho, ni siquiera mucha gente no sabe que yo uso el tarot. Yo lo uso cuando veo que es conveniente. O sea, no, yo creo que de 10 personas que atiendo, lo uso con 2 o 3. Pero también me refiero más, o sea, sí, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Porque el tarotista tiene que ocultarse de lo que hace.
O sea, yo no puedo aquí sacar las cartas con mi familia y ponerme a leer la carta a ti, ¿no? Ajá. O sea, tengo que hacerlo, no, güey, pues vamos a mi cuarto. O sea, como si fuera un churro de mota de, no, güey, acá, mira, acá escondido lo leemos y te contesto. ¿Por qué esa costumbre? ¿Por qué la sociedad no la acepta? ¿Por qué es como sacar una ouija? O sea, ¿por qué la gente se friquea? Le da miedo, o sea, le da pavor ver las cartas. Porque todavía está muy metido en esa cuestión como de que es brujería. O sea, si tú le preguntas a casi cualquier persona mayor, o sea, que tú sepas que no ha ido al tarot, te va a decir que eso es malo, es del diablo, es brujería, cosas por el estilo. Y yo creo que no hay peor cosa que juzgar algo sin que ni lo conozcas. Yo, por ejemplo, vengo de una familia sumamente católica, en donde, o sea, pero estudiosa de la Biblia, no solo católica, sino estudiosa a profundidad. Y entonces, a veces se juzga esa parte, no, es malo esto, lo otro, el biomagnetismo, el reiki y tal. Y yo en una ocasión, una persona, no de mi familia, sino una persona también así muy católica, me decía, oye Jorge, pero ¿qué onda con eso? ¿No? Porque sabía que yo sabía. Dije, mira, casualmente la gente muy religiosa critica mucho esas técnicas, pero no las conoce ninguna. Y yo conozco las dos. Por mi familia, conozco la parte de la Biblia a nivel profundo y conozco también esto. Y no se contradicen, son lo mismo. Solo son prácticas diferentes. ¿Por qué la gente lo ve así? Porque es como todo, es un mal uso. El hecho de el tarot empezó mucho a hacerse un mal uso o se presta, es como una herramienta que puede prestarse a malas prácticas o a prácticas muy poco maduras, simplemente. Entonces es como todo en la vida, es como tú puedes crear con este celular algo muy bonito, algo muy padre, pero puedes, por ejemplo, con estas cámaras que estamos, puedes filmar un asesinato y venderlo y hacerte, no sé, vendérselo a millonarios que no tienen nada que hacer, o puedes estar creando esto. Entonces es lo mismo. Y se ha hecho mucho que el tarot todavía se ha utilizado mucho en temas de como brujería o para esas cuestiones, ¿no? Pero entonces el tarot no es brujería. O sea, ¿tú qué dirías que es metafísica? Mira, es todo es brujería. Te voy a decir por qué. O sea, cuando la brujería, la base, por decir, es que transmites una información. Eso es brujería, así a grandes rasgos. Entonces, desde que lo que yo estoy pensando de ti, ya te está transmitiendo algo. Lo que tú estás pensando en la realidad, ya está transmitiendo una información. Entonces, tanto transmites como recibes. Solamente que la brujería, digamos, como ya como práctica, es por medio de rituales. Pero todo el tiempo tú estás, la forma en cómo caminas es brujería, la forma en cómo hablas es brujería. O sea, estás creando tu realidad. Entonces, todo es brujería, por así decirlo. O sea, aquí es como investigan también sobre el tema de la radiónica, es brujería, la base de la brujería. Y de hecho, en otros países la palabra brujería no es así como, ay, brujería, es como hablar de, sí, se transmite y se envía información. La oración es una brujería, por ejemplo. Y es que también depende del tiempo, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, el Wi-Fi en el 90 a lo mejor era una brujería, ¿no? Uh-huh. Y ciertas cuestiones que hoy hacemos, como compartir algo y subirlo a la nube y que lo vean millones de personas, a lo mejor era considerado brujería, ¿no? Exacto. O sea, se le atañe mucho a la brujería a algo desconocido, místico, que no sé cómo funciona, pero de cierta manera no estoy 100% seguro si funciona o no, pero le tengo respeto porque he escuchado cosas de que funciona. Sin embargo, o sea, hoy en día sí hay gente que está investigando estos temas, o sea, científicos, claro, o gente que quiera comprobar el tarot funciona por tal cosa o tal cosa funciona así. Sí hay estudios. Claro, muchos. Pero la gente se rehúsa como a investigar o a saber qué onda, ¿no? No es que se rehúse, simplemente vivimos en un país que casi no se promueve esa información. Y la mayoría de la gente ve a qué le da like y te diré quién eres. Entonces, todo es lo que te vaya a aparecer, porque eso está al alcance del celular. O sea, puedes investigar montones de científicos que han investigado esos temas, montones de gente, pero va a depender de hacia dónde quieres acceder. Haz de cuenta que el celular es como si fuera el tarot. El celular te va a responder las pendejadas que tú quieras, es decir, quiero ver puras estupideces, pues te va a mandar puras estupideces. El algoritmo te va a mostrar puras pendejadas. Entonces es lo mismo, pero si tú por ejemplo, a mí me aparecen mucho temas de este tipo, o sea, cuando yo veo canales de YouTube o algo, me aparece, o sea, el siguiente video me aparece sobre algo parecido, son algoritmos. Entonces de cuenta que el tarot es algo muy parecido.
te va a mandar el algoritmo que tú le estés, con la que estés programando. Ok, ¿y tú por qué crees que el tarot sobrevive? Yo, por ejemplo, investigué, aquí tengo un pedacito, y dice que es un sistema cerrado en lugar de uno basado en pruebas, pero como tal no es diferente al psicoanálisis, es otra tradición altamente sistematizada como es el tarot, e inventada cuya eficiencia clínica depende en última instancia de la relación entre el cliente y el psicoanálisis. O sea, ¿dirías que hay una comparación del psicoanálisis con el tarot? Lo que pasa es que es muy bueno el tarot para el psicoanálisis, para cualquier técnica, porque según la tirada que haga, según las preguntas que haga, te habla de la parte más profunda. Entonces, para que un psicoanalista se dé cuenta de esa parte profunda, tienes que ir como 20 sesiones. Y el tarot, así. De hecho, uno de mis maestros, que el mejor yo creo que tuve de tarot, es psicoanalista. Y precisamente lo usa el tarot y así en cuestión de nada te dice, o sea, en lo profundo. De hecho, en la clase nos pedía hacernos nosotros tiradas y las subíamos y él las analizaba. No, hombre, me despedazó. O sea, yo ni siquiera me conocía porque yo nunca me conectaba en vivo. O sea, las veía grabadas. Entonces estaban en Zoom las demás, o sea, eran puras mujeres, casualmente puras mujeres, yo era el único hombre. Y yo lo subí la mía, ni me conoce, ni sabe cómo soy, ni nada. Y ve mi tirada, me despedazó. O sea, sí, me dijo la parte más profunda de lo que a mí me... O sea, si me explico lo más profundo. Entonces, ahí fíjate, para que un psicoanalista tenga que hacer eso, te tiene que escuchar tus historias, tu infancia, 5 sesiones, que llores, hacer un montón de anotaciones y el tarot te lo dice en un segundo. Entonces, en pocas palabras, ¿dirías que no se pelea una técnica con la otra? Exacto. No es cuestión de técnicas que se peleen, sino es más bien la habilidad que tiene el terapeuta, facilitador o como se le llame para poderlas combinar. De hecho, yo recomiendo, con la práctica y de tanta gente que he atendido y tantas personas que se dedican más o menos a lo mismo, que entre tú más tengas de información acerca de muchas técnicas, va a ser mucho mejor. Por ejemplo, ¿tú confiarías en un mecánico que le llevas tu carro y que solo tiene una herramienta? No. Eso, imagínate, nadie confiaría en eso. Si le ves un montón en su taller, tienes muchísimo, inmediatamente dices, mira, se ve que... O sea, puede usar las herramientas adecuadas. Ajá. Entonces, para mí, el tarot no es para todas las circunstancias. Inclusive a veces, ni siquiera, hasta por la forma como está preguntando la persona, ya tiene la respuesta. Ni siquiera necesitas el tarot. Por ejemplo, te voy a decir una bien clarita. ¿Será mi pareja la persona indicada? No. Ni siquiera le preguntaría el tarot. Porque si dudas, significa que no. Uh-huh. ¿Sí me explico? Ni siquiera le preguntaría. Es como cuando alguien te pide dinero y si tú dudas, dices, este güey no me va a pagar. Ajá, exacto. No me va a pagar. Algo por el estilo. Pero si te lo pide alguien que tú de verdad confías en él, se lo das así de inmediato, ¿no? Algo parecido, exactamente. Entonces, hay veces yo invitaría a la gente que se dedica a estas técnicas, y es mi opinión, no significa que sea la verdad, que entre más tú sabes escuchar, entre más herramientas tengas, va a ser mucho más adecuado. O sea, si tú igual vas a un hospital donde solo te dan paracetamol, o sea, es obvio que de 100 pacientes a lo mejor le funciona 3, pero a los demás no. Entonces, quererle meter un paracetamol ahí en la herida, porque, oiga, vengo acá, y póngale paracetamol, pues no. Entonces, lo mismo, el tarot no es para todo. Puede responderte acerca de todo, pero debe de ser en un momento adecuado, con un ambiente indicado. Yo, por ejemplo, tampoco usaría el tarot con alguien que solo quiere saber por curiosidad o quiere... No, yo creo un ambiente... Yo para hacer una pregunta de tarot, primero, no sé, por lo menos hablo con la persona 30 minutos para saber qué necesita, qué desea, cómo piensa, su numerología, cuál es su esencia, cuál es todo. Porque, de hecho, eso es la parte que sí aprendí de psicología y que agradezco un montón, que cada caso es muy particular. Entonces, si tú te dejas llevar solo, o sea, tú no sabes cuál es la intención con la que está haciendo la persona. La pregunta, no sabes si está huyendo, no sabes si es una persona que a lo mejor necesita tomar conciencia antes de otra cosa. Entonces, si tú solo te pregunta algo y le contestas, no sabes cómo él va a tomar esa información. Tú sabes la respuesta,
pero no sabes qué va a hacer esa persona con esa información. Entonces ya para ir cerrando, ¿recomendarías al psicólogo o a la gente común, pues, la que sea, aprender tarot o sumar el tarot en su lista de habilidades? Claro, sobre todo aquellas personas que se dedican a la formación, a temas relacionados con la sanación o cosas, o sea, todo lo que sea para evolución del otro. Puede ser desde un maestro de universidad primaria, kinder, o puede ser hasta un terapeuta, un médico, lo que sea. Por ejemplo, yo le he aplicado estos temas hasta con médicos. O sea, de que me dicen, oye, vamos a preguntar así tal, pero ya entienden, o sea, no es solamente que, ay, vamos a ver si sí o si no, o sea, sino que quieren, no sé, oye, quiero hacer este procedimiento nuevo, quiero comprar esta tecnología nueva, oye, ¿cómo ve? A ver, podemos preguntar para ver qué no he considerado, qué tengo que tomar en cuenta. Entonces, precisamente ayer o antier estaba con una doctora que estaba en esa decisión entre si es una tecnología o la otra. Entonces le hago una tira y le dije, mira, esta te llevaría a estos retos. ¿Estás preparada? Pues tú sabrás, ¿no? Y esta otra ya lo dominas. Y sal esto. Entonces ya ella decide. ¿Sí me explico? O sea, solo te está diciendo algo. Ay, si no lo había considerado. Sí, tienes razón. Ah, sí, y punto. Pero también ahí interviene mucho la forma de ser de la persona. O sea, si yo soy alguien muy egocéntrico, al momento de leer las cartas o que me las lean, puede que escuche nada más lo que yo quiero, o que yo lea lo que yo quiero ver. Exacto. Por eso es lo que te digo de que se requiere una formación más profunda, porque si no le haces mal, es como, mira, te voy a poner un ejemplo que con esto creo que va a quedar clarísimo. Tú llegas con el doctor y le dices, o por ejemplo, si el doctor te dice, oye, fíjate que tienes tal cosa y necesitas tomarte estos medicamentos, él te pregunta si tienes dinero o no. No te pregunta, o sea, a veces te puede hacer un comentario de, mira, esta sale un poco cara, pero es necesaria. Y punto. O sea, es lo máximo que yo he visto. Y te la da, e inclusive te dice, y te tienes que hacer estos estudios y todo. Tú de eso dices, ay, no, doctor, mire, quíteme esta no me gusta, esta tampoco, y mejor deme esa otra medicina que está más bonita. Y, sí, con todo gusto. ¿Verdad que no? O sea, el médico dice, no, güey, yo soy el que sé. Me vale si tú quieres hacerte o no, tienes que hacer, o sea, si quieres sanar es esto. Entonces, para que un tarotista tenga esa autoridad, ¿sí me explico? Debe de tener un conocimiento, para mi gusto, mucho más amplio, porque si no la persona lo va a tomar a su criterio, ¿no? Y sí sucede, sí pasa. De hecho, hay gente que va con un tarotista, luego con otro, hasta que uno le dice más o menos lo que quiere. Lo que quiere escuchar. Exactamente. Y ya se casa con él. Ajá, y fíjate, y el tarot le va a decir en todo lo mismo. Pero un tarotista... se lo dice más bonito. Ajá, o sea, se lo va a decir un poquito más bonito, o a lo mejor hasta para sacarte dinero te lo dice de una manera que no realmente... De poquito en poquito para más sesiones y exacto. Sí, entonces eso es muy importante. Ok, pues sí me queda bastante claro ya qué es el tarot. Igual no sé si quieres aportar algún último comentario antes de irnos o si crees que ya es suficiente. Miren, el tarot lo vivimos todos los días. En realidad lo que hace el tarot solo es leer lo que vivimos, entonces no es lo que vivimos. Si tú pones atención a las preguntas que te haces desde que amanece y ante cada circunstancia tú ponte a pensar, ¿lo estoy tomando en modo mago, creador de mi realidad, o en modo loco, me guío por las emociones? Vas a ver cómo cada que tengas alguna circunstancia negativa o hasta positiva, pregúntate algo internamente que te lleve al siguiente nivel evolutivo y vas a ver cómo el universo te lo va a responder. O sea, el tarot te lo responde a través de arcanos, la vida te lo responde a través de... Todos hemos abierto Facebook y te da la respuesta en ese momento. Todos vamos caminando o manejando en la pendeja y de repente, ves una frase que no inventes. O sea, entonces el tarot solo es una herramienta que te lee de una manera, pero si tú pones atención a la vida, ahí está el tarot todo el tiempo. Ok. He dicho. Muy bien. Pues yo creo que por esta vez es todo lo que vamos a hablar. La verdad me pareció bastante interesante y escuché cosas que no había escuchado antes. Igual tus redes sociales, pues yo la coloco aquí abajo. No sé si quieres repetirlas o... No, está bien. Que la gente te busque. Entonces, pues yo creo que es todo por hoy.
Muchas gracias. Y ya veremos qué sigue surgiendo en los próximos episodios. Espero que nos podamos reunir más. Así es, un honor ser el primero y muchas gracias. Sí, gracias. Ahí nos vemos. Bye. Bye.